Buenos días, hermanos, mi nombre es Dani González de la comunidad de matrimonios Ven a Cristo. El día de hoy tengo el gusto de poderles compartir el Evangelio del día, el cual es tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. Así nos dice la palabra de Dios. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y él les contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o ahí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos: llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Algunos dirán aquí está o ahí está, pero no vayan ni lo sigan. Porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí vemos en esta parte del Evangelio cómo vienen en este caso los fariseos y le hacen una pregunta a Jesús, la cual es: Jesús, ¿cuándo había de llegar el reino de Dios? A lo que él les respondió: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. Aquí hay algo bien interesante, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel en este caso, ¿verdad? Esperaba esa venida del Hijo de Dios, y no se daban cuenta de que el Hijo de Dios ya había llegado y era Jesús. Ellos esperaban quizás que Jesús hubiera llegado, no sé, ¿verdad? Como un rey, como un guerrero que los viniera a liberar a la fuerza, con armas o haciendo así muchas cosas así sorprendentes o sobrenaturales. Quizás que se partiera el cielo o que cayeran rayos, no sé, ¿verdad? La imagen que ellos quizás en ese momento tenían, ¿verdad? Porque ellos preguntaban: ¿y cuándo ha de venir, verdad? Y no se daban cuenta de que Jesús ya estaba entre ellos. Vemos cómo en San Lucas 7:22 le dice en este caso, le dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan lo que he visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos quedan limpios de sus enfermedades, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y los pobres se les anuncia la buena noticia. Es decir, Jesús se la pasó haciendo milagros de aquí para allá. Hacía milagros sorprendentes, inclusive resucitar muertos. Cosas que uno ni se pudiera imaginar, Él las estaba haciendo y las estaban viendo. Sin embargo, no las valoraban. Acá el Evangelio también nos menciona cómo Jesús les dice: va a llegar un día en que ustedes van a anhelar haber visto los días del Hijo del Hombre. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos haber visto esos milagros de Jesús en aquel tiempo, o haber conocido a Jesús, haberlo visto como era, su humildad, su sencillez, ese amor que transmitía con tan solo verlo? Nosotros no tenemos la oportunidad de haber vivido en ese tiempo, pero nosotros por fe creemos en Él y sabemos que Él dio su vida por nosotros, que Él resucitó y que Él está vivo. Esa es la fe que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros vivió en aquel tiempo. Sin embargo, los que sí vivieron en aquel tiempo, en este caso los fariseos, que lo tenían ahí de frente, cara a cara, no lograron reconocerlo. Quizás a nosotros nos hubiera pasado lo mismo si hubiéramos vivido en aquel tiempo. Quizás hubiéramos estado a la par de Jesús y no nos hubiéramos dado cuenta. Pero hoy mismo nos puede pasar, porque Jesús está con nosotros. ¿Cuántos milagros Jesús sigue haciendo a diario? El poder abrir nuestros ojos por la mañana es un milagro. El tener salud en medio de un mundo donde hay tanta enfermedad, ese es un milagro. El tener una casa, un lugar donde descansar, eso es un milagro. Habiendo tantas personas que con esta tormenta que se vivió, perdieron todo, perdieron su casa y no tienen dónde descansar. Es decir, hay muchísimas cosas que nosotros no valoramos y no nos damos cuenta que son milagros de Dios. El poder caminar es un milagro de Dios. El poder trabajar con nuestras manos es un milagro de Dios.
Es decir, Dios hace milagros día a día y nosotros no nos damos cuenta. Lo mismo le pasó a los fariseos. Vieron milagros grandes y maravillosos, pero no le creyeron a Jesús. Inclusive le dieron la espalda y hasta lo crucificaron. Nosotros mismos, si hubiéramos vivido en aquel tiempo, no sé si hubiéramos estado del lado de esos que crucificaron a Jesús, porque de hecho, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros le fallamos al Señor, nosotros ponemos un clavo en aquella cruz, porque Él pagó precio de sangre por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos acceso a la vida eterna. Nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor, cuando Él va a volver, pero para eso falta. Acá lo dice, ¿verdad? Hay muchos que dirán, ahí está o aquí está, pero eso nadie lo sabe, eso solo Dios Padre lo sabe, solo Él lo conoce. Lo que a nosotros nos queda en nuestro día a día es trabajar fuerte, incansables, construyendo su reino, construyendo más en lo que Él nos ha encomendado. Pueden ser cosas que parecen sencillas, o puede ser cosas que parecen que quizás son bastante grandes, pero Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros una misión y tenemos que trabajar en nuestro día a día en lo que estamos haciendo, que sea nuestro ejemplo, que las otras personas vean, el ejemplo de nuestro testimonio, nuestro cambio de vida, hacer realidad la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no sirve de nada si no la ponemos en práctica. La palabra de Dios no sirve de nada si nosotros no la vivimos. A Jesús le tocó, como dice aquí la palabra de Dios, sufrir mucho y ser rechazado. Nosotros también vamos a tener sufrimientos en esta vida. También vamos a ser rechazados a causa de Dios. ¿Por qué? Porque seguir a Dios significa muchas veces dejar cosas que quizás a nuestro cuerpo le agradan, ¿verdad? Como es el pecado, y que a los ojos del mundo es bueno, ¿verdad? Seguir a Dios significa buscar la verdad y la justicia. Y buscar esa verdad y esa justicia a veces significa que otras personas nos rechacen, que otras personas que no piensan igual que nosotros nos aparten, nos ignoren. Pero Jesús mismo fue rechazado. Fue rechazado por hablar con la verdad, por hablar con la justicia. Y Él no le dio miedo, no le dio temor. Él hablaba porque sabía que Él era la verdad. Él era el camino, era la justicia. Pero a los fariseos no les agradó que les dijeran la verdad. Así nos puede pasar a nosotros cuando hablamos del Señor. Puede ser que muchas personas no estén de acuerdo con nuestro pensamiento, pero tiene que ser nuestro testimonio el que las convenza. Tiene que ser nuestra forma de vida el que los lleve a anhelar algún día conocer a Dios, algún día tener ese encuentro personal con Dios, porque no sabemos cuándo va a ser el día en que Él regrese. Pero puede ser que antes de que eso ocurra, Dios nos llame a su presencia y tengamos un encuentro personal con Dios de una manera muy especial, si es que estamos preparados. Pero para eso tenemos que trabajar. Si hemos pecado, nos levantamos. Si hemos caído, nos levantamos. Y no permitir que estos tiempos en los cuales es tan fácil acomodarnos, ¿verdad? Porque es difícil ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque hay que amar, porque hay que apartar. Si implica quizás por ahí un sacrificio, pero es un sacrificio que se lo entregamos al Señor. Es un sacrificio que se lo ofrendamos a Él. Y yo los invito a hacer ese sacrificio, a hacer ese esfuerzo, llamar, reservar con tiempo y asistir a la Sagrada Eucaristía. Buscar ese encuentro personal con Dios, y si no lo podemos hacer de manera presencial, porque definitivamente no se puede, ¿verdad? Por nuestra salud, por nuestro estado, yo no sé, pues ahí están las redes sociales donde podemos, a la hora que nosotros queramos, al momento que nosotros queramos ponerlo, reservar una hora de nuestro tiempo para escuchar la palabra de Dios, para en el día domingo poder escuchar lo que Dios nos quiere decir y llenarnos de fuerzas y de energías para una semana más. Están viviendo momentos difíciles, pero nosotros tenemos que confiar en que el Señor está con nosotros, el que Él nos ama y que jamás nos va a abandonar. Gracias, hermanos, paz y bien. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.